Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Este video es del parcial procesos conectivos, el primer parcial, que pues por términos de tiempo no se va a hacer regularmente por Teams, sino que se va a presentar por este medio, por video de YouTube originalmente. Entonces, pues comencemos, ¿no? Listo, pues. Entonces, pues antes de iniciar con el tema más grueso, por decirlo así, que nos hemos concentrado en las últimas cuatro clases, 5 clases, cuatro, es que en primera medida hablamos entre la diferencia entre el método conductual y el método cognitivo, ¿no? El método conductual lo conocemos mayormente por estímulo, respuesta y consecuencia, ¿sí? Que entre estímulo y respuesta es una relación directa. Mientras un modelo cognitivo, que es lo que vamos a desarrollar y a ver durante esta materia, es donde la estructura es estímulo, organismo, respuesta y consecuencia previa y asentivo, ¿sí? Ahora bien, el modelo cognitivo se detiene en el organismo, en las relaciones medias, ¿sí? Que es casi como un computador, como la metáfora de computador que vimos el semestre pasado. Input, proceso, salida. Y output, ¿sí? Entrada, proceso, salida de información, ¿no? También conocido como codificación, transformación y descodificación, ¿sí? Por otra parte, lo que vamos a concentrarnos es en estas clases que vimos es sobre la transformación, en que contiene tres elementos principales: la atención, memoria y pensamiento. Listo, entonces pues en lo que del método pensamiento y atención, de lo que vamos a ver o lo que hemos visto estas últimas clases es directamente sobre la atención. Ahora sí, cuando hablamos de atención estamos hablando de una actitud consciente, ¿sí? Hay distintos, según la segunda lectura que hemos visto, hay distintas maneras o digamos, tipos de atención, ¿no? Está la atención focalizada, donde el individuo se concentra en una sola fuente, ¿sí? En una sola cosa. Está la atención dividida, el cual se entiende más de una fuente, ¿sí? De información. Y esta atención dividida conlleva una atención limitada, bueno, ¿cierto? Porque la atención limitada me dice que cuando esta atención se divide entre dos estímulos, mis recursos cognitivos mis recursos cognitivos van a ser limitados, ¿sí? Porque implica un mayor esfuerzo mental que hacer una atención focalizada, que es solo de una cosa. Creo que ahí pues no hay pierde, no hay, pues creo que está bien definida la atención. Está la atención encubierta, donde más que todo se refiere a la atención visual, ¿sí? Donde pues la atención visual puede
dirigirse a diferentes movimientos sin necesariamente un movimiento notable en los ojos, puesto que nuestro rango de visión, digamos nuestra visión periférica, es bastante alta, que pues no es necesario pues el movimiento visual. Está el cuello de botella, que dice que hay una restricción en la cantidad de información. Según el cuello de botella, solo podemos captar una información a la vez, al tener una información a la vez. Sí, es una reducción de que podemos captar información. Modelo de foco de luz es muy fácil, es la analogía de que toda atención lo podemos dirigir siempre y cuando esté dentro de nuestra región o de nuestro campo visual, puesto que así va a ser fácilmente procesada. ¿Sí? Está el modelo de filtro, que conlleva una atención selectiva, que es, pues se tiene perfectamente que selecciona lo que le pones atención y lo que no. Donde Brodmann, perdón mi inglés, no sé cómo se pronuncia el nombre, propone una teoría sobre una atención de interruptor, ¿sí? Haciendo analogía que algo se prende o se apaga, que podemos prender o apagar la atención, ¿sí? Por tanto, es un todo, un nada. Le pongo atención a algo o a nada, ¿sí? Y está la teoría de detonador de Strassman, que es similar a la atención por interruptor. No sé si han visto, y ahí lo mencioné en la lectura, unos interruptores que no prenden ni apagan, digamos que no prenden ni apagan directamente, sino que la cantidad de energía que da o quita hacia la luz se disminuye gradualmente, ¿sí? O sea que digamos que ese interruptor es capaz de jugar con la intensidad de luz proporcionada, ¿no? Entonces es gradual, de poco a poco. La lectura también habla sobre la diferencia entre la selección de la atención inicial y la selección tardía, ¿sí? Entonces básicamente la atención inicial, como dice acá, el input, digamos que los elementos sensoriales tienen que filtrarse para luego dar paso a las señales que se tienen la fusión de características físicas, ¿sí? Por tanto, para producir la comprensión del mensaje se hace mediante el filtro y no antes, ¿sí? Este es casi como la botella, cuello de botella. Si recordamos, el cuello de botella basa en una restricción en la cantidad de información que se puede procesar. Acá digamos que es uno por uno, que pasa por el filtro, y cuando pasa por el filtro llega a un procesamiento ya de la comprensión del mensaje o del input sensitivo. Listo. Y pues la selección tardía es completamente diferente, ¿sí? Mientras acá hablamos de que acá está el cuello de botella, que reduce simplemente
a un input selectivo, acá no necesariamente tiene que ser uno, puede ser varios simultáneamente, ¿sí? ¿Sí? Acá digamos que primero se realiza el análisis y después se opera el filtro. Acá en la inicial primero entra el filtro y después pues el proceso, ¿no? Acá totalmente diferente. Por último, acá hablamos sobre el efecto de cóctel. Cuando nosotros en la lectura decía que cuando escuchamos un nombre en una fiesta ruidosa, ¿sí? En una fiesta ruidosa hay demasiados estímulos auditivos, ¿no? Sin embargo, el efecto cóctel es que a pesar de que hay demasiada información, puedo lograr captar información, digamos que importante, como mi nombre, entre el gran ruido que generan los diferentes estímulos de sonidos, ¿sí? Cosa que no pasa en la atención inicial, ¿sí? O sea, en la atención inicial hay muchos ruidos. Pongo un ejemplo, ¿sí? Hay muchos ruidos y no puedo captar ninguno. No puedo captar ni uno porque solo puedo uno por uno. Pero acá puedo captar todos y especificarme en algo específico como mi nombre. Entonces, importante. Si hablamos de cuello de botella, hablamos de atención inicial, y si hablamos de efecto cóctel, hablamos de selección tardía. Por otra parte está la electrofisiología y la atención humana, ¿sí? Y en la lectura abordamos un concepto de potenciales provocados, que básicamente es un estudio que mide las actividades eléctricas cerebrales sobre las respuestas de diferentes estímulos, ya sea visual, táctil o auditivo, ¿cierto? Para realizar este estudio de medición no podemos basar en estos métodos principales de neuroimagen funcional, ¿sí? Que está la tomografía emisión positrones, también conocido como, pues en la lectura está TEP, pero también la he visto como PET, como siglas. PET, también la he visto como PET. Está la resonancia magnética funcional y estímulos magnética transcranial. La estimulación magnética transcranial, que básicamente son métodos para que midan el cerebro, pero digamos que tiene un plus, ya que mide su funcionamiento, su activación neuronal, ¿sí? de sus zonas, que ayudan a comprender mejor cómo es la respuesta de X estímulo en el cerebro, qué zonas afectan y qué zonas no afectan, por decirlo así. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora es los factores endógenos y exógenos en la atención, ¿sí? Los endógenos se entiende como
atenciones voluntarias dirigidas por los organismos, es decir, que yo las controlo, ¿sí? Puede incapacitar referente a que puede quitarme mi percepción de otros estímulos en el ambiente. Por ejemplo, un ejemplo común, como jugar videojuegos. Cuando uno está de niño juega videojuegos, uno pierde la noción del tiempo, no escucha nada, no escucha que su mamá la llama, no le presta atención a nada más que al videojuego, ¿sí? Porque atención, es su fenómeno endógeno. Él, él, él tiene la voluntad de ponerle atención solamente al videojuego. Hablamos de respuestas encubiertas, que ya lo vimos anteriormente. No, perdón, lo que vimos anteriormente fue estímulos encubierta, que vimos un ejemplo que daba el libro, pero con referente a respuestas encubiertas, llevamos a procesos ejecutivos, que básicamente es la regulación o selección de lo que quiero prestar atención, ¿sí? Cuando hablamos de un fenómeno endógeno, también podemos decir que es un fenómeno de arriba abajo, ¿sí? O sea, pues yo lo veo así, ¿no? Desde una atención alta, desde una intensidad alta de prestar atención a baja, si lo vemos de forma ¿de qué? De curvita. Iniciamos alto y esto baja, cuando pues ya no quiero prestar más atención, o cuando se acaba el estímulo, ¿no? Y pues la atención se dirige a una localización antes que aparezca un estímulo. Un ejemplo un poco ambiguo, pero digamos que aceptable, es cuando la mascota, el perrito, espera a su dueño viendo la puerta, ¿sí? Le pone atención a la puerta porque espera un estímulo, que ese estímulo es la llegada de su amo, ¿sí? de su persona, pero no necesariamente la atención está presente como para no necesariamente el estímulo está presente para ya hacer una atención. O pues otro ejemplo es cuando esperamos a alguien, incluso la primera cita o una cita, ¿no? Romántica, que el individuo presta atención, digamos, por la zona donde posiblemente puede llegar su pareja, pero todavía no ha llegado el estímulo, todavía no ha llegado la pareja, pero aún así presta atención porque él la está esperando, ¿sí? Bueno, entonces eso es básicamente lo endógeno, y el exógeno es básicamente lo contrario, que eso sí lo podemos hacer rápido, ya teniendo gran idea sobre endógeno, ¿sí? Entonces, si este es voluntario, este es involuntario, es automático, ¿sí? No lo puedo evitar, simplemente pasa. Es dirigido por el mundo, no es dirigido por el organismo, yo no lo controlo. Lo controla, pues más que todo, el estímulo, ¿sí? Acá hay más que todo estímulos destacados o intensos que aportan la mirada que tenemos, que apartan la mirada de lo que tenemos entre manos, ¿sí? Son momentos muy fugaces,
cuestiones de reflejo, ¿no? Claro ejemplo es cuando uno estamos en la universidad, juiciosos poniendo atención a clase, lo que dice el profesor, y por un momento, por X o Y razón, llega un estudiante tarde, ¿sí? Por más que pongamos atención al profesor que está en el lado contrario de la puerta, digamos que hay un estímulo que se destaca e interrumpe esta atención que teníamos preliminar del profesor, y es la llegada del chico o de la chica que llegó tarde a clase, ¿sí? Pero es una cuestión momentaria, ¿sí? Algo que no puedo controlar, algo que no, que hace parte de mi reflejo, que es implícito, que es inevitable, y pues más que todo se hace por mi respuesta de orientación o respuesta de alerta, ¿sí? Cuando hay algún estímulo que, que sobresale, que, ¿sí? Y de acá hablamos de un sentido abajo arriba, abajo arriba. Yo lo tomo ¿qué? Como que la tensión es muy baja, pero cuando llega el estímulo, cuando ataca el estímulo intenso, pues la tensión sube, sube, sube en gran medida, ¿sí? Sube en gran medida. Pero pues es momentario, tiende a bajar. Bueno, creo que me detuve mucho en esto, pero pues creo que tenemos la idea. Esto es básicamente lo mismo. Hablamos de cuando se genera un fenómeno exógeno, digamos que se activa el sistema ventral, que interrumpe el sistema frontal parietal, que es el voluntario y propio del fenómeno endógeno, ¿sí? Entonces, y el sistema voluntario puede modular nuestro sistema mental, ¿sí? Que es el modo de arriba abajo, es decir, endógeno, y da muestra a nuestras intenciones o metas, porque es una cuestión voluntaria, ¿sí? Algo que sí quiero destacar y terminar con esta idea es que tengan muy presente estos palabras, estos sinónimos. Sí o sí va a salir esa palabra, pero con cascaritas, ¿no? Estas preguntas, pero con cascaritas, ¿no? Entonces es importante identificar los sinónimos, ¿sí? Si me hablan de inevitable, si me hablan de una respuesta de orientación o de alerta, hablamos de un fenómeno exógeno. Y si hablamos de una respuesta encubierta o ejecutiva, hablamos de un fenómeno endógeno. Entonces es muy importante tener presente estos, digamos, sinónimos para identificar de lo que me están preguntando. Ya para terminar, vamos a hablar sobre 3 teorías sobre la atención. La primera teoría que vimos en la lectura tiene las siglas TIC, que significa la integración de características, donde la TIC habla sobre un sistema perspectiva que se divide entre 2 mapas: la búsqueda visual disyuntiva y la búsqueda visual. Perdón, acá me equivoqué. Acá es conjuncional. Eso.
Listo, entonces hablamos de dos mapas diferentes, ¿no? La búsqueda disyuntiva, que es una búsqueda relativamente fácil, que sea antes de la atención, previa a la atención, puesto que el objetivo resalta independientemente de la cantidad de elementos que contenga la muestra. Acá está un ejemplo. Otro ejemplo más realista es observar los árboles en Simón Bolívar, ¿sí? En Simón Bolívar hay demasiados árboles y no necesito de una atención para buscar árboles, porque pues por todos lados se encuentran, a menos que busque algo más específico, que esa ya sería una búsqueda visual conjuncional, donde como dije, buscas algo más específico, donde pues en muestra, en un conjunto, se evalúa individualmente cada elemento para decidir si ese es el que necesito o no, ¿sí? Volvamos a un ejemplo, por ejemplo, las canicas, ¿sí? Hay diferentes canicas, pero pero las que me interesan son las canicas grandes, de color azul, ¿sí? Entonces, tengo que poner atención porque busco algo específico. Acá pues termino la idea y reitero con la importancia de las palabras claves para identificar las preguntas, ¿no? Cuando hablamos de disyuntiva hablamos también de búsqueda de características, ¿sí? Que es algo fácil, que es previa a la atención y es fácil, ¿sí? Cuando hablamos ya de una búsqueda visual conjuncional, hablamos también de una búsqueda de combinación de características, porque las características pues se combinan, ¿no? Y hablamos también de elementos de distracción, ¿sí? Porque me distraen de lo que quiero hallar, básicamente. Entonces, muy importante las palabras claves. Esto muy importante, muy importante, van a salir en el parcial, el profesor lo dijo. Entonces pues es muy sencillo, pero pues hay que ponerle atención, ¿no? Estamos hablando Kahneman propone una teoría, ¿sí? De factores de relevancia, ¿sí? Entonces, acá hay el estímulo relevante que roba mi atención, pero para que este estímulo robe mi atención, tengo que por lo menos tener una de estas características para que robe mi atención. Entonces, si hay una disposiciones permanentes, es decir, factores atencionales de base biológicas, es decir, filogenia, muy importante, ¿sí? Muy importante entender este concepto, filogenia, porque estamos hablando de estímulos importantes para la especie, como la alimentación, la búsqueda de pareja, ¿sí? Digamos que necesidades primarias para sobrevivir, ¿sí? Otro factor que necesito es las intenciones momentarias, concepto muy importante, ontogenia, que se basa en la historia del individuo, de la historia del yo, ¿sí? de lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, referente a lo que he vivido,
¿sí? Lo que he vivido individualmente, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me llama la atención. Entonces, pues, especie, necesidades de especie, o sea, filogenia, y acá ontogenia, ¿sí? Del individuo. Creo que no hay pierde. Y acá ya es la evaluación de dificultad, ¿sí? La dificultad percibida. Si es muy fácil, no le presta atención. ¿Por qué? Porque va a ser una respuesta automática. Por ejemplo, conducir. Cuando ya uno es experto, entre comillas, digamos que uno no pone tanto atención eh, a los cambios, de velocidad o al conducir, al pisar el acelerador y eso, porque ya con la repetición ya se ha vuelto algo automático, ¿sí? Se ha vuelto algo fácil. Por eso no roba mucho nuestra atención. Por otra parte, o al otro extremo, está cuando, cuando un estímulo es demasiado difícil. Tampoco le pongo atención, ¿sí? Eso es un ejemplo muy visible de cuestiones académicas. Cuando algo definitivamente es difícil y no entiendes y te da ganas como de mandar toda a la X. Entonces, sí, no le pones atención porque ya te hartas de eso. Pero la atención radica más al término medio, ¿sí? Cuando una actividad, pues, no es tan fácil como para ser automática, pero tampoco tan difícil para, para no hacerlo. Por ejemplo, el ejemplo de conducir. Cuando estás aprendiendo a conducir, digamos que no es algo fácil, no es algo que sea automáticamente, pero tampoco es pues tan complicado que te haga que no, mejor toda mi vida yo ando en Transmilenio. Definitivamente no pude con aprender a conducir, ¿sí? Bueno, muy importante, ¿no? Acá hablamos de factores endogéneos, lo que hemos visto que yo los puedo controlar, ¿sí? Que los puedo evidenciar. Ay, perdón, se me corrió. Entonces, factores endógenos que puedo controlar, que son voluntarios, ¿sí? Este también es factor endógeno y vamos a seguir con factores exógenos. Bueno, pero para que tengan en cuenta, ¿no? Entonces vamos por acá. Bueno, básicamente es cuestión de predecir. Y que predecir la llegada de un estímulo y que puede depender del aprendizaje. Por ejemplo, un ejemplo muy bacano que dio el profesor y que es muy entendible es la cuestión de resaltador, ¿sí? Cuando tenemos un texto largo, nosotros resaltamos las cosas importantes, ¿sí? Cuando vemos un libro resaltado, nuestra visión se dirige netamente ¿a qué? A lo que está resaltado, porque pues se supone que es lo más importante. Pero digamos que para un niño chiquito no va a saber, no va a saber para qué se usa el resaltador. Le parecerá extraño que el libro esté rayado, que esté dibujado, pero como tal no entienden la función de resaltar, ¿sí? Entonces
no entienden la cuestión de predecir. En este caso, predecimos el estímulo, que es las ideas importantes del texto. Eso es lo que predecimos, las ideas importantes del texto. ¿Y por dónde lo predecimos? Lo predecimos por medio de resaltar, con resaltador. Entonces está pues tres variantes: el válido, que es claro ejemplo de resaltador. Entonces acá está el resaltador, que me señala un objeto que es las ideas importantes, ¿sí? Está en neutro. Entonces se resume, guiamos por la flechita. La flechita me dice que el estímulo se presenta allá. Entonces sí, te digo que está acá. Que en la señal me dice que el estímulo va a estar por acá, pero no está acá, sino allá, ¿sí? Entonces no es válida. La señal, en el caso de sería el caso de resaltador, ¿sí? El resaltar me indica que acá está la idea principal, ¿sí?, del texto, ¿sí? De pronto no invalida, de pronto hay un libro que está mal resaltado, o no tiene las ideas que yo necesito. Entonces, aunque está la resaltación que me indica una idea, pues como la flecha me indica para allá, pero realmente el estímulo está por acá. La idea que necesito está por acá. Y la neutra es básicamente cuando la señal es bilateral, que puede estar acá o acá, que nosotros quedamos indecisos si aquí o allá aparecerá el estímulo, el objeto. Y pues espero que me hayan entendido, ¿no? Entonces, obviamente, cuando es válido, el tiempo de respuesta va a ser menor. Pero si es inválido, el tiempo de respuesta va a ser mayor. Porque pues no voy a predecir, el objetivo es predecir dónde va a quedar mi estímulo, mi objeto. Ya finalizando, hablamos de factores exógenos, donde permanece la atención visual y la atención auditiva. La atención visual, más que todo, yo lo oriento como al marketing, como a un afiche publicitario. Entonces, digamos, es exógena porque es involuntaria, ¿sí? Es involuntaria. Pero yo lo oriento digamos, a técnicas de hacer un buen afiche publicitario, ¿sí? Entonces, el estímulo debe estar centrado, ¿sí? Debe estar en mi campo visual, en el centro, para que haya mejor atención. El tamaño del estímulo influye, ¿sí? Si es muy pequeño, no lo voy a poder captar. Si es muy grande, tan grande que sale de mi campo visual, pues tampoco va a ser adecuado para mi atención. Pero si ya es grande, pero digamos que ya tirándolo a término medio, entonces pues es más fácil detectarlo. Y eso es automático, ¿sí? Es involuntario. Nuestra atención visual es referencia al movimiento, ¿sí? Por eso cuando, digamos, estamos haciendo tareas y no sé,
tu hijo o hermanos chiquitos o el quien sea está viendo televisión, eh, a veces tu visión se concentra en la televisión en vez de la tarea que estás haciendo. ¿Por qué? Porque la televisión genera movimiento. Está también la selección del estímulo, donde el estímulo te obligan a seleccionarlo, ¿sí? Como que es muy destacado. Está la complejidad estándar, donde si es complicado visualizar un objeto es menos posible, es más posible que le ponga atención, si pues me interesa, ¿no? Por ejemplo, este juego de buscando a Walter, creo que se llama, que básicamente es un mapa que te pone una gran serie de personajes y tú tienes que poner atención para icotear a este amiguito. Sí, y todo eso, digamos que son técnicas que usa el marketing como para persuadir y como para que termines viendo su publicación, ¿sí? Que termines interesando, así sea involuntariamente. La primera medida es voluntaria porque estamos hablando de factores exógenos. Ya rápidamente hablamos de atención auditiva, donde hablamos de propiedades de canales, el cual entre canales hay independencia, ¿sí? En el oído derecho es independiente del oído izquierdo. Sin embargo, hay un límite en el seguimiento de fuentes auditivas, ¿sí? Entonces, generalmente si quiero poner atención tanto a un celular como a otra persona, por ejemplo, no sé, a mi mamá, pues digamos que el límite sería los dos, a una llamada y a mi mamá, por otra parte. Entonces, el límite sería de dos. Y pues obviamente mi atención sería muy reducida, porque como lo que vimos anteriormente, mi atención se va a dividir. Y como se va a dividir, se va a limitar. Cuestión de auditiva, como no es como la visual, que tienes que tienes un campo visual para ver distintos estímulos. No es como la visual, sino que en el ambiente está compuesta de diferentes frecuencias de sonido intercaladas. Por tanto, digamos que lo más natural es la saltación de la señal, ¿sí? Pongo un ejemplo. Por un lado estoy hablando con mi abuela por teléfono y por otro lado estoy hablando con mi mamá en la casa, ¿sí? Entonces, entonces rojo mi mamá y negro mi abuela. Entonces, hablo con mi mamá, salto, hablo con mi abuela, salto, hablo con mi mamá, salto, hablo con mi abuela, ¿sí? Para captar mucho mejor la información. Acá hay que tener en cuenta que cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de tono, de timbre. Es por ello, lo mencionaba anteriormente del fenómeno cóctel, ¿sí? Que a pesar que hay muchos estímulos de ruido en una fiesta, yo identifico mi nombre. O mejor aún, identifico la voz de un amigo, porque lo conozco,
digamos que tengo la capacidad de coger esta esta combinación de frecuencias y destacar el que me importa, ¿sí? Cojo estas tres y solo destaco la roja, que es la que me importa, que es la de mi amigo. ¿Cómo lo identifico? Por su tono de voz, su timbre, ¿sí? Que es casi, que se puede decir que es única con referente a otros estímulos auditivos, a otros ruidos. Por último, lo último que hemos visto es en clases la cuestión de multitareas, donde no se puede ejercer una multitarea cuando la tarea es novedosa, cuando la tarea es simultánea, cuando las tareas son simultáneas al mismo tiempo y cuando genera una temporalidad de respuestas, ¿sí? O sea que tengo que generar dos respuestas al mismo tiempo para diferentes estímulos, ¿sí? Pero sí puedo generar una multitarea cuando la tarea es automática. Y ya, eso es todo por hoy. Creo que me detuve mucho en algunas cosas. Me disculpo por eso, pero espero que se haya entendido todo. Y pues nada, por favor, hago mucha referencia a las palabras claves, que muchas cáscaras se refieren ¿a qué? A sinónimos. Por ejemplo, si te ponen una afirmación entre falso y verdadero, entonces te dicen algo así como: la búsqueda visual es una búsqueda fácil que sea individualmente de cada elemento. Esa afirmación es falsa y es una gran cáscara, porque sí es fácil, efectivamente sí es fácil, pero está en el error cuando dice que es individual, ¿sí? No es individualmente. Ese es el error. Entonces mucho cuidado con eso. Y nada, pues gracias por escucharme y mis mejores deseos para el parcial.